Club de Lecturas del Holocausto. Es un placer recibir de nuevo a los miembros del Club de Lecturas del Holocausto. Bienvenidos. Hola. Buenas tardes. No a todos los miembros, sino en este caso te saludamos a ti, Carlota, a Javi, que ya es un habitual, Carlota Matesanz, y vamos a hablar de este libro Y tú no regresaste, que es una carta. Sí, una carta al padre, ¿no? Como una reflexión, voy a decir en voz alta, una reflexión escrita, carta a su padre, varias opciones, ¿no? Sí, en la tradición de muchas cartas al padre que hay literaria, ya ahora me viene a la memoria la de Kafka, ¿no? Que es la más famosa, ¿no? Sí. La palabra carta es muy importante en este libro también, el hecho de que exista una carta, ¿no? Porque hay una carta que el padre... Sí, es que el comienzo un poco de la premisa, ¿no? El intercambio de papel, algo tan escaso en los campos de concentración que hace el padre a su hija, ¿no? Sí, bueno, pues todo parte del tratar de reconstruir ya, llegada a la vejez, la carta que el padre de Marceline le hizo llegar en Auschwitz, ¿no? Algo que tenía mucho mérito, desde luego, ¿no? Pero que ella olvidó, ¿no? Curiosamente no, por el mismo trauma, ¿no? Claro, sí, y a eso se tiene que enfrentar durante toda la vida, ¿no? Al hecho de haber olvidado qué le ponía su padre en esa carta, ¿no? Sí. Es uno de los traumas, por supuesto. El más fuerte es el de su paso por Auschwitz. Sí, el contacto con Mengele también. ¿Ah, sí? Sí, bueno, ella recuerda... No me acordaba de eso. No, en realidad ella no narra todas las atrocidades en primer plano, ¿no? Es un poco una música de fondo, ¿no? Lo que ella quiere tratar sobre todo es las consecuencias, ¿no? Más íntimas, ¿no? Del trauma de haber estado en Auschwitz, ¿no? Cómo afecta su vida después de la guerra y cómo, por ejemplo, en el caso de Mengele, ella dice que durante toda su vida tuvo, y tiene porque está viva, perdón, una especie de rechazo a su propio cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo lo tiene asociado pues, a mostrarse desnuda en las elecciones delante de Mengele o de Mengele, y tiene asociado el cuerpo a lo que sufre, a lo que es juzgado para ir a la cámara de gas, en fin, tiene asociado a cosas muy traumáticas, ¿no? Y esa es una de las consecuencias que ella ve personalmente, y yo he visto en otros supervivientes también, ¿no? Una especie de asco al propio cuerpo, ¿no? Sí, de autorrechazo. Sí, porque además ella lo cuenta, ¿no? Cuando vuelve se encuentra un poco con esta sensación de silencio y de incomprensión por las personas que no podían entender o no querían entender por lo que había pasado, y claro, al no tener la figura del padre, que era el único miembro de su familia que tenía esa vinculación, pues eso lo hace todavía más complejo, ¿no? De hecho, pues bueno, ella escribe el libro muy recientemente. Sí, en 2015, ¿no? Sí, y muchos años después. Sí. Sí, ha comentado que ha necesitado todo ese tiempo para lograr escribirlo, ¿no? Hablabas de esa vuelta de la muerte a la vida, de los campos a las casas o a las familias. En este caso fue también un regreso traumático, una experiencia que comparte Marceline Loridan-Ivens con muchos otros supervivientes. Sí, es curioso porque además coincide en una serie de sensaciones muy concretas. Por ejemplo, ella dice que no se puede acostar en un colchón, ¿no? Cuando llega de Auschwitz, que es algo que cuenta también Primo Levi, ¿no? Y pues, que no la creen, ¿no? Es algo que también cuenta Primo Levi, ¿no? Que no la quieren escuchar. Que no también, la quieren escuchar, ¿no? Y son cosas que repiten los supervivientes, ¿no? Que leemos en una y otra memoria, ¿no? Y uno llega a la conclusión de lo atroz que es sobrevivir a la mayor matanza del siglo XX y no poder contarlo, ¿no? Es un doble trauma, ¿no? Y no poder contarlo y que no te quieran escuchar, sobre todo, ¿no? O que no importe. Sí. Sí. Es como una especie de extraña complicidad de la sociedad post-Auschwitz, que en el fondo, bueno, no deja de ser una memoria que, por no encontrar una palabra mejor, escocía mucho justo después del conflicto, ¿no? Que era difícil de procesar públicamente, ¿no? Por varias razones. Cuéntanos cómo ha sido recibido el libro en el club, cuáles han sido las reacciones de yo creo que fue una de las que tuvo compañeros. Mejor acogida, ¿no? Fue bastante unánime
el gusto por leerlo, y hablamos mucho de que era un libro bastante accesible en comparación con otros que habíamos leído. Es que esta edición tenéis libros... Sí. Bueno, hay que leer de todo, pero sí. Especialmente, bueno... Durillos, sí. Sí. Y que era, pues, no, muy emotivo. Perdona, Carlota, porque los que nos estés oyendo pueden pensar que es una novelita fácil de leer este libro, y tampoco no, lo para es, nada, ¿no? para nada. Bueno, yo me emocioné mucho leyéndola, la verdad. Además, me parece que eso trabaja desde las emociones, un lirismo muy no es cursi, no es almibarado. Y yo recuerdo emocionarme mucho leyéndolo, la verdad. Y no es fácil, porque además esta vinculación, ¿no? con el padre uno lo puede asociar a muchas vinculaciones familiares o emocionales con otras personas en su propia vida, con lo cual pues yo creo que en ese sentido afecta bastante. Y también, no te quería interrumpir, Javi, que quería decir algo. También en este libro es una autora francesa. Hay una crítica a la actitud de los franceses, ¿no? No los que busquen una alabanza de la resistencia no la van a encontrar aquí, aunque ella y el padre fueron miembros de la resistencia, ¿no? Habla un poco de cómo se comportaron los franceses de a pie y cómo la policía, los gendarmes franceses les detuvieron, ¿no? Sí. Bueno, de hecho hay un pasaje que es el único que me ha apuntado, porque bueno, es que a mí el tema de Francia me ¿te enerva? Sí, un poquito. Que decía eso, ¿no? Que Francia había mandado a su padre a morir, ¿no? Y hace hincapié de forma, yo creo, bastante inteligente, ¿no? De la cuestión de fondo del colaboracionismo y de la situación previa que hubo en Francia que permitió que ellos acabaran donde acabaron, ¿no? Sí, ¿no? Y además se prolonga después de la guerra, ¿no? Ella dice en varios pasajes, ¿no? Que el antisemitismo sigue muy vivo en Francia, ¿no? De hecho, ella prefiere los apellidos de Casada. Loridan y Ben son los dos apellidos de sus dos maridos, que el suyo, que era Rosenberg, ¿no? Porque prefiere pasar desapercibida como judía, ¿no? En Francia. Es importante hablar del título, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que... El título refleja buena parte del núcleo central del núcleo central. No sé si es una reiteración decir núcleo central, pero de lo central del libro, que es la relación con su padre, ¿no? Y su estancia, su permanencia en Auschwitz. Ella ha contado que solo después de volver a Birkenau se dio cuenta de lo próximos que habían estado ella y su padre, ¿no? Sí, es curioso porque hasta el 91 no empezó a recordar, ¿no? De hecho, o sea, ya pasada la sesentena, ¿no? Suya, ¿no? Ya había cumplido 60 y algo, 62 me parece. Y una vez que se muere su segundo marido, que es el famoso documentalista Joris Ivens, ¿no? Que muy célebre, y que era una especie de figura paterna de sustitución, porque tenía 30 años más que ella, en fin, era un poco el reemplazo del padre. Entonces, cuando ella se ve tan sola, ¿no? Que regresa a la figura del padre, ¿no? Y se da cuenta que toda su vida ha sido en realidad un intento, toda su vida de posguerra, un intento de olvidar ese recuerdo tan traumático, y por fin se enfrenta, que es un poco lo que leemos en el libro, ¿no? Enfrentarse a ese recuerdo tan traumático, ¿no? Sí que habla de hermandad entre los prisioneros, ¿no? Ese es otro de los... Pues de eso no me acuerdo. ¿Tú seguro que te lo tienes más? Sí, yo no leí hace mucho, estoy recuperando mis notas, a lo mejor. Sí, pero es cierto, porque en los campos de mujeres, yo creo que lo hemos comentado en alguna otra entrevista, ¿no? Hubo una solidaridad mayor que en los de hombres, ¿no? Por lo menos es lo que se deduce de... Entonces ella, por ejemplo, allí conoció pues gente muy importante, pues estaba la primera ministra, la ministra Simone Veil, ¿no? Que, Mala también, ¿no? Claro, Mala, que fue allí ajusticiada por escaparse con su novio, en fin. Una serie de gente que nos suena mucho después, ¿no? De hecho, ella habla mucho, siguió siendo amiga de Simone Veil, ¿no? Y una de las consecuencias una de las anécdotas más curiosas es que cuenta de Simone Veil, es que ya siendo ministra, cuando se reunían en cafeterías, Simone Veil seguía robando cucharillas, ¿no? Sí. Porque para tener, por la obsesión de tener algo con que tomar la sopa, ¿no? De Auschwitz, ¿no? O sea que todavía seguía teniendo esa obsesión, ¿no? Un síntoma de hasta qué profundo están los traumas, ¿no?
La verdad que sí. Mira, en mis notas tengo Simone Weil, cucharillas. Sí, que es algo que llama mucho la atención, sí, ¿no? Pero toda una ministra robando cucharillas. La verdad que sí. Pero sí. que gracias a ti, Javi, porque lo tenía anotado, pero la verdad es que hace bastante que leí el libro y no recordaba por qué justo había puesto cucharillas. Pero sí que recordaba eso, que la novela, que el libro de Marceline Loridan-Sivens me había recordado a Un tren en invierno, por ejemplo. Esa hermandad, esa solidaridad entre las prisioneras. ¿Qué es lo que más te ha marcado a ti, Carlota? ¿Qué recordarás más de este libro? Uy, pues... No sé, yo creo que el viaje emocional que hace ella porque al fin y al cabo, y tú no regresaste, es un poco la ausencia del padre, que luego en el libro se ve que desestructura totalmente a la familia después, ¿no? Es como una ausencia generalizada. Entonces, bueno, la conexión personal que yo hice con este libro, que hice también un poco, me acuerdo, con Dora Bruder cuando lo leímos, por razones diferentes, ¿no? Pero me pareció un libro que se pasaba en un suspiro y que, sin embargo, tenía como un contenido emocional que dejaba mucha huella después. Sí, es muy intenso, ¿no? Es un libro muy intenso, es corto, pero muy intenso porque habla más que del holocausto que todos conocemos, de las consecuencias emocionales del holocausto, ¿no? Y sí, es una carta personal a un padre ausente, ¿no? A mí me recordó un poco en la película Todas las mañanas del mundo, me parece que el protagonista dice que el arte sirve para comunicarse con los muertos, ¿no? Y es una frase que a mí se me ha quedado en la memoria y aquí la veo también, ¿no? A ella le sirve la literatura para comunicarse con su padre ausente, ¿no? Y de una forma muy directa, ¿no? Y en ese sentido muy emocionante, ¿no? Porque le está hablando como si lo tuviera vivo al lado, ¿no? De tú a tú, ¿no? Pues con estas dos últimas reflexiones, si no queréis añadir algo más... Nada, que muy Nada contento. Sí, la verdad que un placer, muchas gracias. Sí, bueno, para nosotros es un honor que elijáis la radio para compartir vuestras lecturas y esperamos volver a veros muy pronto aquí en Radio Separat. Muchas gracias. Un beso a todos los compañeros. Gracias. Chao.